Bienvenido una vez más. Esta noche, deja que las preocupaciones del día se disipen, que el murmullo del fuego y la brisa fría te acompañen hacia un mundo antiguo, misterioso, fascinante. Te invito a viajar a la Edad Media, a esas noches interminables, donde los campesinos de Europa enfrentaban un enemigo silencioso y constante: el frío, ese manto helado que caía sobre los campos y las aldeas cuando el sol desaparecía tras los bosques y las montañas. Imagina por un instante que abres los ojos en una cabaña medieval. El aire está impregnado del aroma a humo, madera húmeda, lana sin lavar y hierbas secas colgando del techo. La única fuente de luz es la lumbre que crepita, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes de barro y madera. Afuera, el viento sopla con fuerza y la escarcha cubre todo: los campos, los caminos, los tejados y hasta los árboles, cuyos huesos desnudos crujen bajo el peso del invierno. La vida de un campesino medieval era una batalla constante contra la intemperie. No existían los lujos modernos, no había electricidad, calefacción, ni ventanas de cristal grueso. Para resistir, cada familia debía ser ingeniosa, resistente y estar unida. La lucha por la supervivencia comenzaba mucho antes del invierno, en los meses de cosecha, cuando se almacenaban leña, alimentos y mantas hechas a mano, con la esperanza de que fueran suficientes para soportar los meses más crueles. Dentro de la cabaña, la familia se apretuja alrededor de la lumbre. Todos los miembros, desde el abuelo encorvado hasta el bebé recién nacido, comparten el poco calor disponible. Los niños, acurrucados entre sus padres, escuchan historias antiguas, mientras la madre remienda una capa raída o prepara un ungüento de hierbas para aliviar los dolores del trabajo. El padre vigila el fuego, su rostro surcado de arrugas y marcado por el sol y el frío. Las paredes están cubiertas de hollín, testimonio de años de humo y noches largas. En las vigas cuelgan racimos de ajos y cebollas, manojos de salvia, ruda y pequeñas bolsas de granos y semillas. El suelo es de tierra apisonada, a veces cubierto con paja fresca, a veces apenas húmedo y frío. Bajo la mesa, gallinas y hasta un cerdo pequeño buscan calor junto a la familia. Las noches medievales podían durar hasta 15 horas. En los meses más oscuros del año, el tiempo se detenía y solo el fuego, el murmullo de las historias y la esperanza mantenían alejados al hambre y al miedo. La ropa era fundamental: capas de lana áspera, pieles curtidas y hasta harapos, cosidos una y otra vez. Las manos se protegían con mitones rudimentarios y los pies con zapatos de cuero grueso, rellenos de heno seco. En las noches más extremas, el frío parecía un ser vivo, que se colaba por las rendijas, bajaba del techo, subía por el suelo. Para muchos campesinos, la solución era dormir todos juntos en una sola cama grande, bajo mantas pesadas y gruesas. El calor corporal era su mejor defensa. Las camas, por lo general, eran plataformas elevadas rellenas de heno o plumas, que se cambiaban cada cierto tiempo, aunque no siempre con la frecuencia necesaria. El olor era una mezcla de tierra, sudor, lana y humo. Pero eso era parte de la vida cotidiana. La higiene era un lujo. Los baños eran raros en invierno. El agua helada podía ser mortal. Por eso, los campesinos recurrían a baños de vapor improvisados, cubriéndose con mantas junto al fuego para sudar y luego secarse rápidamente. Las enfermedades respiratorias eran comunes, así como el reumatismo, pero el conocimiento de hierbas y remedios naturales pasaba de generación en generación. El fuego era más que una fuente de calor, era el corazón del hogar, el símbolo de vida y protección. Encender el fuego al amanecer era un ritual.
y mantenerlo vivo durante la noche, una responsabilidad compartida. Algunas familias empleaban calientacamas, piedras lisas calentadas en la lumbre y envueltas en tela, colocadas entre las mantas para conservar el calor durante horas. En otras ocasiones, enterraban brasas bajo la ceniza para reavivarlas al día siguiente. La leña era tan valiosa como el pan. Cortarla, secarla y almacenarla era un trabajo de todo el año. El miedo a que se acabara la leña durante una tormenta de nieve era real y angustiante. La vida cotidiana giraba en torno a pequeños rituales para ahuyentar el frío. Antes de dormir, rezaban a santos protectores o colgaban amuletos hechos de huesos, madera o tela en las puertas y ventanas. Se creía que los espíritus del invierno podían entrar por las rendijas, trayendo enfermedades o desgracias. Así, la fe y la superstición formaban parte de la rutina, dando esperanza donde la ciencia aún no llegaba. Las comidas eran frugales, pero reconfortantes. Una sopa espesa de nabos, cebada y repollo, pan de centeno, a veces duro por los días, un trozo de queso añejo o carne seca guardada para ocasiones especiales. El desayuno, cuando lo había, consistía en gachas tibias endulzadas con miel o frutas secas, y la cena se acompañaba de cerveza ligera, pues el agua podía estar contaminada. Comer caliente era, en sí, un acto de supervivencia y de gratitud. La convivencia con los animales era fundamental. Las casas más humildes compartían espacio con gallinas, cabras, perros y gatos, que además de brindar compañía, ayudaban a mantener la temperatura. El ronroneo de un gato en el regazo, el balido de una cabra junto al fuego, el cacareo adormecido de una gallina, eran sonidos tan familiares como el latido del propio corazón. Pero el frío no era el único enemigo. El miedo a los lobos, ladrones o fantasmas era constante. Las noches sin luna, donde la oscuridad era casi absoluta, provocaban historias de seres misteriosos rondando la aldea. Los niños escuchaban atentos y temerosos, aferrados a la mano de sus madres. Si se oía un aullido en la distancia o el crujido de una rama, todos contenían la respiración. En esos momentos, el calor de la familia era también un escudo psicológico, una barrera contra el terror. Había noches en que la solidaridad salvaba vidas. Si una familia perdía su fuego, un vecino acudía en la madrugada, portando una brasa en una vasija de barro envuelta en trapos, caminando por la nieve bajo las estrellas. Era un acto de hermandad, de supervivencia colectiva. Nadie podía soportar el invierno solo. La llegada de las festividades de invierno era un respiro. El solsticio marcaba la esperanza del regreso de la luz y el calor. Las aldeas se reunían alrededor de enormes hogueras, cantaban y bailaban, compartían alimentos y bebidas, celebrando la vida y la resistencia. Los niños recibían pequeñas golosinas o juguetes tallados en madera. Los adultos intercambiaban historias de inviernos pasados y hazañas de antepasados. Por una noche, el frío quedaba relegado a un segundo plano, vencido por la alegría y la compañía. No todas las noches eran iguales. Algunas eran especialmente crueles, cuando las cosechas habían sido pobres, la leña escasa o una enfermedad rondaba la aldea. En esos inviernos, la muerte era una presencia constante. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, los abuelos susurraban oraciones, y cada amanecer era una victoria silenciosa. Con el paso de los siglos, las técnicas para combatir el frío evolucionaron. Se construyeron casas más sólidas, se mejoraron las mantas y la ropa, se aprendió a conservar mejor los alimentos y la leña, pero la esencia de la vida campesina permaneció: la unión, la resiliencia,
la esperanza. ¿Te has preguntado cómo sería tu primera noche en ese mundo? ¿Despertarías a cada crujido? ¿Sentirías el suelo helado bajo tus pies al levantarte en la oscuridad para alimentar el fuego? ¿Serías capaz de soportar el hambre, el cansancio, la incertidumbre? Ahora, haz una pausa. Imagina cómo tu cuerpo se adapta. Los músculos entumecidos se relajan poco a poco al calor del fuego. La respiración se acompasa con el ritmo de las historias. Los párpados se vuelven pesados. El sueño se convierte en refugio, en una tregua concedida por la vida dura del campesino medieval. Y cuando, por fin, la primera luz del amanecer se cuela por la ventana cubierta de escarcha, la familia despierta lentamente. El padre aviva el fuego. La madre prepara una bebida caliente. Los niños buscan su ropa mientras se frotan las manos. El día comienza de nuevo, con la promesa de otra noche fría por delante, pero también con la certeza de que juntos podrán resistir. La historia de los campesinos medievales es, en el fondo, la historia de la humanidad, enfrentándose a lo incontrolable. Es la historia de quienes, pese a la adversidad, buscaron calor, compañía y sentido en las pequeñas cosas. Una canción, un trozo de pan compartido, la risa de un niño, la quietud de una noche tranquila. A lo largo de los siglos, muchos relatos han nacido en las largas noches de invierno. Historias de caballeros errantes cruzando montañas nevadas, de campesinas que salvaban a su familia con astucia e ingenio, de aldeas que resistían asedios, epidemias o incendios, gracias a la solidaridad y la fe. Cada cuento, cada leyenda, era un hilo más en la manta que protegía a la comunidad del olvido y del frío. Esta noche, deja que esas historias te arropen. Piensa en el valor y la humildad de quienes enfrentaron inviernos interminables, sin más protección que su ingenio, su familia y la fuerza de su espíritu. Deja que la música suave y el crepitar del fuego llenen tu mente de imágenes y sensaciones. Imagina cómo sería escuchar la lluvia helada en el techo, sentir el peso de las mantas, saber que todo lo que importa está allí, a tu lado, en la penumbra cálida de la cabaña. Y mientras el sueño llega poco a poco, recuerda lo lejos que hemos llegado. Hoy puedes encender la luz, ajustar la calefacción, preparar una bebida caliente sin esfuerzo, pero, en el fondo, seguimos buscando lo mismo: calor, seguridad, compañía. Así que, cuando apagues la luz y cierres los ojos, deja que la historia te acompañe. Sueña con aldeas cubiertas de nieve, con familias reunidas junto al fuego, con niños escuchando historias que han viajado siglos para llegar a ti. El frío, aquí, ya no puede tocarte. Duerme tranquilo. La historia vela por tus sueños. Transición, sonidos de viento, pausa larga, música relajante de laúd y flauta. Otras historias, bajo la misma noche medieval. No todas las historias eran de miedo o sufrimiento. Había momentos de alegría, de picardía, de amor y esperanza. En muchas aldeas, las noches largas eran también ocasión de cortejo. Los jóvenes se reunían en secreto, compartían canciones al calor del fuego, y a veces el frío se convertía en excusa para acercarse y sentir la calidez de una mano amiga. Algunos relatos hablaban de campesinos que, desafiando las reglas, compartían leña robada del bosque del señor feudal o cazaban animales prohibidos para alimentar a sus hijos. Otros contaban cómo una abuela, experta en hierbas, curaba a los enfermos con pócimas y bendiciones, protegiendo a la aldea de pestes y malos espíritus. Las noches de luna llena eran especiales. A la luz plateada, la nieve brillaba como diamantes y las sombras de los árboles dibujaban figuras extrañas en la tierra. Se creía que en esas noches
los espíritus estaban más cerca, que era posible escuchar voces antiguas y ver señales en el cielo. Los más viejos decían que la luna guiaba a los viajeros perdidos y protegía a quienes la honraban con canciones y ofrendas. El invierno, aunque temido, era también tiempo de aprendizaje. Los niños, alejados de los campos y las faenas, escuchaban historias de antepasados. Aprendían a coser, tallar madera o mezclar remedios. Era en esas noches largas cuando la sabiduría de los mayores se transmitía, asegurando que las generaciones futuras supieran resistir el frío y la adversidad. A veces, la imaginación convertía el miedo en leyenda. Se hablaba de lobos que caminaban como hombres, de doncellas que se transformaban en aves para escapar del frío, de magos capaces de invocar el fuego con una palabra. Estas historias, aunque fantásticas, ayudaban a los campesinos a sobrellevar la dureza de la vida, a encontrar sentido y belleza en la oscuridad, en la profundidad de la noche, cuando todos dormían y solo el fuego resistía. Algunos campesinos rezaban en silencio, agradeciendo por el calor, por la familia, por la vida. Otros simplemente soñaban con la llegada de la primavera, con el verde de los campos y el canto de los pájaros. El frío, así, se volvía un personaje más, a veces enemigo, a veces maestro, a veces simplemente el telón de fondo de una vida sencilla y resiliente, cierre relajante y evocador. Ahora, mientras el fuego se apaga poco a poco y la noche medieval se retira, deja que tu mente flote suavemente hacia el sueño. Recuerda, cada noche superada era una victoria, cada historia contada, una llama más en la oscuridad. Descansa, que la historia sigue ardiendo, guardando tus sueños bajo el mismo cielo frío de hace 1000 años.